Hola a todos, espero que estéis bien y hoy vengo con folios, cosa que nunca hago, pero en este caso, cumpliendo lo que dije en el último vídeo, lo que quiero es contestar las preguntas que me habéis hecho. Me han llegado bastantes preguntas, pero lo siento por los que no voy a citar porque sería imposible, pero he hecho una recopilación de las que me han parecido más relevantes, sobre todo porque engloban la gran mayoría de las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Así que vaya por delante mis disculpas a los que no os voy a mencionar y muchísimas gracias a todos por participar. María Jesús me pregunta por qué a veces se infectan todos los miembros de una misma familia menos uno. Pregunta bastante típica, ¿no? Entonces, deciros que hay grandes diferencias en las respuestas inmunológicas frente a una infección, y en cada individuo existen estas diferencias que son multifactoriales. Hay muchos factores que hacen que tengamos esas diferencias. Hay factores genéticos, hay factores que tienen que ver con el estado inmunológico, hay otros factores como pueden ser la alimentación, el estado físico, etcétera. De tal manera que hay personas que suponemos que tienen una inmunidad mayor que otras, ¿vale? ¿Por qué motivo? Pues tampoco está muy claro. Como sabéis, yo en la primera ola inicié un estudio de investigación sobre los factores de inmunidad cruzada del coronavirus. Parece claro que existe una inmunidad cruzada que hace que las personas que se han expuesto a otros coronavirus, que son los que originan catarros principalmente, también les sirve esta inmunidad para enfrentarse con mejores herramientas, digamos, frente a la infección por SARS-CoV-2. Hay otros factores seguramente, yo en mi estudio trato de estudiarlos, estoy convencido de que también es multifactorial y que también tiene que ver con el estado vacunal, por ejemplo, entre otros, ¿vale? Así que es difícil contestar de forma cerrada, pero quedaos con eso, que hay muchos factores que hacen que algunas personas no se contagien y otras lo hagan con mucha más facilidad, y que mientras unos se contagian varias veces, otros no se han contagiado. En cualquier caso, me parece muy interesante la pregunta y muy interesante llegar al final de la cuestión y poder dilucidar los motivos de esa supuesta inmunidad muy elevada en algunas personas. De todas maneras, mi consejo es que nadie os creáis inmunes, porque al final vamos viendo que muchos de los que no habían caído en olas previas ahora sí que caen con la variante Omicron. Por cierto, mi estudio no lo he podido concluir por falta de muestra suficiente, como no tengo una muestra representativa, digamos, porque no tengo suficientes pacientes captados, porque no se me permitió en su día hacer un mailing masivo entre todos los profesionales de SACIL, no lo conseguí. La verdad es que he estado inmerso en la asistencia y tampoco he tenido demasiado tiempo para ir a pedal buscando por mí mismo paciente a paciente. Así que bueno, lo tengo un poco aparcado, pero no olvidado. Miguel me pregunta si es posible la reinfección. ¿Puedo reinfectarme si supero la infección y sigo conviviendo con familiares infectados? Bueno, entre las causas más probables de obtener un resultado positivo en las pruebas diagnósticas de infección activa, que son las PCR o los test de antígenos, sobre todo en un corto espacio de tiempo, cuando se da ese tipo de supuesta reinfección, puede ser porque te has infectado con diferentes variantes. Has tenido la Delta primero y después la Omicron. Como sabemos, la Delta era la variante mayoritaria y fue desplazada también en España por la Omicron, que tiene una transmisibilidad muchísimo mayor, y por lo tanto había personas que estaban infectadas con Delta y se han acabado infectando por Omicron. Esta es una de las razones. Sin embargo, tampoco es imposible que haya una reinfección con una misma variante. Puede darse el caso. Yo he visto algunos casos de reinfección en corto espacio de tiempo, pero también es cierto
que algunas personas se creen reinfectadas cuando lo que sucede realmente es que han tenido una infección, vamos a decir, larga, y han seguido dando positivo en test, en pruebas diagnósticas, han seguido dando positivo de forma sucesiva. De tal manera que piensan que se han reinfectado y lo que ha ocurrido realmente es que siguen dando positivo pues incluso 20 y tantos días después, y no es una segunda infección, es la inicial. Vale, también he visto personas que han encadenado dos infecciones sucesivas. Eso no es tan frecuente, pero sí que es verdad que es posible, es perfectamente posible, y además el protocolo actual permite que las personas se infecten fácilmente, al centrarse simplemente en que afloren los positivos que quieren aflorar, de forma que no es difícil. Lo que sí que os aconsejo es que a las personas infectadas, que seguís conviviendo con otras personas infectadas, que sigáis teniendo las mismas medidas de protección, primero para no contagiar a otras personas, aunque ya salgáis de vuestro arresto, porque podéis seguramente seguir contagiando días después, o incluso si lleváis el virus con vosotros, lo podéis trasladar a otras personas, no solo por vía aérea, sino que también se mantienen otras vías. Y por otra parte, tampoco os aconsejo que os expongáis al virus y convivís con otras personas infectadas, porque siempre está la posibilidad, yo lo he visto en compañeros de piso, etcétera, está la posibilidad de que os reinfectéis con otra variante, que siguen pululando, ¿vale? Otra pregunta, Desi me pregunta, gracias Desi, ¿qué ocurre si después de 7 días de cuarentena sigo dando positivo en test de antígenos? Bueno, lo primero es, no debemos confundir cuarentena con aislamiento. Una cosa es cuarentena, que es el periodo de tiempo que se le impone a una persona sin contacto social después de haber estado en contacto con una persona infectada, porque se supone que en ese periodo de tiempo puede llegar a positivizar. Eso es una cuarentena como tal. Un aislamiento es el periodo de arresto domiciliario que se le pone a una persona que ya sabemos que es positiva y que tiene que mantenerse en casa para no contagiar. Muchas veces el tiempo de aislamiento, y más con el protocolo actual, incluso puede ser inferior a una cuarentena. ¿Vale? Si la persona mantiene una carga viral elevada, puede seguir dando positivo, y por supuesto mientras dé positivo significa que puede infectar, no es descabellado que pueda infectar. Yo esto lo estoy viendo con mucha frecuencia ahora, y estoy obteniendo test de antígenos después de un positivo, pues 8, 9, 10 días, 12, 15, 20 que siguen dando positivos, y también en PCR, ¿vale? Mientras dé positivo la persona puede infectar. Me preguntaréis, ¿y por qué tenemos este protocolo de 7 días? Bueno, pues ha sido un tema de consenso a nivel nacional, también un poco por directrices europeas, para minimizar la repercusión de las bajas en las personas que trabajan. No sé si ha sido buena o mala decisión. Si el objetivo, como os decía en el vídeo anterior, era evitar contagios, pues es muy mala. Si el objetivo es tirar para adelante a toda costa, pues quizás sea bueno, pero esto nos está ocasionando muchos contagios, ¿no? Merce me pregunta, en cuanto a las vacunas, ¿es necesaria la tercera dosis? ¿Lo sería con infección reciente y una cuarta dosis? Bueno, no tengo duda de que las personas mayores sí tienen que ponerse la tercera dosis, tienen que administrarse la tercera. Me parece muy interesante para ellas, puesto que son el grupo más vulnerable, como hemos visto. También personas que tengan factores de riesgo, que sean más vulnerables, especialmente personas obesas. Estoy viendo fallecimientos en personas obesas con bastante frecuencia, y personas que no son mayores precisamente, y también pues personas que tengan, digamos, factores de riesgo importantes, ¿vale? Personas inmunodeprimidas, etcétera. En las otras personas que hayan pasado infección reciente, personas más jóvenes, pues personalmente, y siendo sincero,
no lo veo tan necesario. Creo que 2 dosis y una infección ya está estimulando al sistema inmunitario lo suficiente, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen muchos inmunólogos, muchos estudios lo avalan, y no parece que sea tan importante. En cuanto a cuartas dosis, etcétera, tenemos que tener en cuenta que la infección natural no solo nos protege frente, digamos, a un antígeno viral, ¿vale? Porque las vacunas suelen centrarse en un antígeno, en este caso la proteína Spike del virus. La infección natural lo que hace es que nos hace contactar con el virus, con todas sus proteínas, lo que fabricamos son anticuerpos muy diversos, y eso complementa muy bien a la vacunación, o la vacunación puede complementar a la infección natural según la sucesión de los hechos. Lo que os decía, yo en menores, en niños, no lo veo, sobre todo en personas que se han infectado en algún momento. Sí lo veo aconsejable en mayores y en vulnerables. Y en cuanto a cuarta dosis, sin duda, tendremos cuarta, tendremos quinta, tendremos sexta dosis, pero las vacunas avanzarán, por supuesto, tendremos mejores vacunas. Lo de la vacuna esterilizante me parece que es algo utópico, no lo veo probable con este virus, pero sí tendremos mejores vacunas. Y de hecho os voy a comentar algo porque sé que tengo una pregunta sobre eso. Y tenemos mejores medicamentos también, de forma que bueno, pues controlaremos mucho mejor esto. Yo imagino que caminamos hacia la vacuna anual, igual que con la gripe, y que incluso puede darse el caso que aparezcan vacunas que combinen 2 tipos de virus respiratorios, como puede ser el virus influenza, que es el de la gripe, y el coronavirus, o diferentes variantes del coronavirus. No sería extraño. Me pregunta Francisco José: ¿es bueno mezclar vacunas? ¿Se sabe cuál es la combinación de vacunas más eficaz? ¿Qué pasa si tienes COVID-19 y te vacunas sin saberlo? Pues muy buenas preguntas, Francisco José, muchas gracias. Vamos a ver, no nos podemos engañar, las vacunaciones masivas que hemos hecho hasta ahora, en tiempo récord, y sobre todo la adquisición de esas vacunas y, digamos, la preparación de las vacunas en este corto espacio de tiempo, pues no deja de ser un gran experimento científico, social, incluso sanitario. Es un gran experimento, pero es tan experimento, o tanto es experimento como necesario. Si no hubiera sido por las vacunas, pues estaríamos muy jodidos. Con lo cual, pues han hecho su trabajo, y por mucho que mucha gente se empeñe en decir que las vacunas no valen para nada, que ahora estamos todo Dios infectado, pues la realidad es que han evitado muchas muertes, lo están haciendo ahora mismo. Con lo cual, muy interesante siempre vacunarse. Y en cuanto a la que me preguntas, si se sabe cuál es la combinación mejor, pues los estudios actuales sí que arrojan que las diferentes combinaciones mejoran la respuesta inmunitaria. En nuestro Sistema Nacional de Salud hay varias combinaciones posibles, y sí te puedo adelantar que la mejor combinación en producción de anticuerpos, me refiero, es 2 dosis de AstraZeneca, de Astra, y una dosis de recuerdo con, a mí no me gusta eso de la palabra booster, recuerdo, que estamos en España, con un recuerdo con una vacuna de ARN mensajero, como puede ser indistintamente la de Pfizer-BioNTech o la de Moderna, me da igual, una vacuna de ARN. En ese caso se ha visto que el sujeto desarrolla mucha más cantidad de anticuerpos y más duraderos, ¿vale? Es lo que dicen los estudios hasta ahora. Quizás en un futuro veamos otras cosas, pero eso es lo que dicen. Y en cuanto a qué pasa si tienes COVID, si estás infectado y te vacunas sin saberlo, pues siempre que hay sospecha de infección con este virus o con cualquiera, deberíamos excusar la vacunación. ¿Qué pasa? Pues que estamos haciendo vacunaciones masivas y mucha gente no sabe realmente si está infectada o no. Y de hecho hemos vacunado a multitud de personas que están infectadas sin saberlo.
personas asintomáticas o con pocos síntomas, y muy pocos que sabiéndolo pues han ido a vacunarse, y a lo mejor si el personal no ha estado al quite pues se ha conseguido vacunar. Realmente no es lo más indicado porque sabemos que cuando hay una infección activa y tú además estimulas el sistema inmunológico con la vacuna correspondiente, lo que sí puedes obtener es más efectos no deseados o colaterales que los que obtendrías en una situación sin infección, ¿no? Es verdad que tampoco es que hayamos visto unas reacciones sistémicas grandísimas, más allá pues de lo típico, fiebre. Sí que es verdad que a los infectados quizás les dure esta fiebre pues hasta 3-4 días, algunos de ellos, hay otros que no se enteran, y el malestar general y poquito más, ¿vale? Entonces, pasar no pasa nada, pero no es aconsejable, ¿vale? Yolanda me pregunta, ¿no sería mejor dejar total libertad al contagio en vista de que no hay casos graves con la variante Omicron? Vamos a ver, pues ¿qué os puedo decir de la variante Omicron? La variante Omicron no deja de ser el mismo virus, el SARS-CoV-2, identificado a finales de 2019, de ahí lo de COVID-19, en Wuhan, China. Bueno, pues tiene varias variantes, ¿no? Está la variante alfa, la beta, la delta, la Omicron, etcétera, y otras que sabemos que están ahí, a las que se les ha dado menos importancia. En el caso de la Omicron, lo que sí que hemos visto es que tiene unas mutaciones, reúne unas cuantas mutaciones que hace que la parte que se fija a la membrana celular para causar la infección, para penetrar en la célula y replicarse dentro de la célula, bueno, pues esa parte lo hace de una manera mucho más fácil que otras variantes, que las variantes previas. Aquello que cuentan en algunos programas, ¿no?, de la llave y la cerradura, pues si otros tienen que dar solo una o tienen que dar 2 vueltas de llave, pues este con una sola vuelta le llega, para que nos entendamos y hacerlo fácil. Es decir, se fija con gran facilidad, consigue penetrar en la célula más fácilmente y por lo tanto infecta mucho más. Eso por una parte. Por otra parte, es verdad que esta variante se ha visto que no afecta tanto a las vías respiratorias bajas, lo que son los pulmones. Otras variantes producían con mucha más frecuencia neumonía bilateral, además un tipo de neumonía bastante grave en muchísimos casos, y por lo tanto la letalidad era mucho mayor. Una neumonía te puede matar, y sobre todo a personas vulnerables o que tengan comorbilidad. En este caso afecta más a las vías superiores y por lo tanto la gravedad es menor. Por una parte, por esta afinidad del virus, de la variante, por vías superiores, y por otra porque nos pilla en mejor situación inmunológica, tanto por las vacunas como por las infecciones previas. ¿Vale? Entonces, ¿no sería mejor dejar total libertad al contagio? Pues hombre, me consta que hay muchas familias, y no solo familias, también hay empresas, empresarios, que a sabiendas de estar infectados o de que sus trabajadores lo están, pues tiran para adelante y les importa un carajo lo que pase, ¿no? Entonces, pues este juego a la tortilla rusa a mí personalmente no me gusta ni nunca lo puedo aconsejar. Como profesional sanitario que soy, nunca puedo aconsejar a una persona que enferme, porque además no sabemos el resultado de esa infección. El resultado de una infección natural siempre es imprevisible y hay un porcentaje que lo lleva muy mal, que le produce una morbilidad hospitalaria y algunos pueden fallecer. Por lo tanto, nunca es aconsejable. Contribuiremos de esta manera a la expansión del virus, porque las personas que se infectan, si salen de casa, lo van a contagiar, y más esta variante. Y además, cuanto más personas infectadas, más fácil es que aparezcan nuevas variantes o incluso nuevas cepas del virus, que no es descartable que puedan llegar a ser más letales. No es lo natural, no es lo esperable, pero tampoco es descartable. ¿Vale? ¿Tenemos mejores medicamentos para luchar contra la COVID
en un futuro? Me pregunta Esther. Bueno, pues la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha aprobado una vacuna nueva, la Nuvaxovid, que parece ser que es como un 20% más efectiva frente al SARS-CoV-2 que las vacunas con las que ya contamos, ¿no? Pertenece a la compañía estadounidense Novavax y en breve pues me imagino que se comercializará y estará disponible en Europa, puesto que está aprobada. Y luego tenemos algunos anticuerpos monoclonales, digamos algunos antivirales, que lo que hacen es bloquear la replicación del virus e incluso prevenir la infección. Entre ellos pues está el Ebusel o el Sebudi, que son pues eso, anticuerpos monoclonales. También estamos esperando con muchas ganas la vacuna española, que será de IPRA, y parece ser que además va a ser una muy buena vacuna y bueno, pues adelante, que también nos lo merecemos y hay gente trabajando mucho por ella. ¿Qué más cocinas os puedo decir? Bueno, pues de preguntas hasta aquí, porque siempre me extiendo un poco más de lo debido. ¿Qué os puedo decir? Pues algunos apuntes sobre la sexta ola, cosas que me parecen preocupantes, ¿no? Por ejemplo, que haya muchas personas que sigan sin querer enterarse de lo que realmente está sucediendo con esta sexta ola. Esta sexta ola que todos nos venden que es tan leve y que se pasa como una gripecita y tal, ¿no? Entonces sí que me parece preocupante. Sí que es cierto que la variante Omicron mata a muchas menos personas proporcionalmente que a las que contagia, que sí que son muchísimas, ¿vale? Pero no debemos olvidar nunca las cifras de muertos que tenemos, que además, dicho sea de paso, seguimos sin contabilizar lo que ocurre con la pandemia los fines de semana. Me encantaría que se dieran cifras, pero bueno, parece ser que muchos en fin de semana no trabajan o no lo ven necesario. De todas maneras, sí que vemos que sigue falleciendo gente, personas sobre todo vulnerables, y también hemos visto que las personas que no se vacunan pues fallecen mucho más, no cabe duda. Vale, pero dicho esto, a nivel social, político, económico, no podemos obviar que este rastro de contagios pues está repercutiendo muy gravemente en nuestra salud, porque no dejamos de colapsar el sistema sanitario de alguna manera. En la atención primaria nos estamos dedicando a coronavirus y a telefonistas, porque estamos todo el día llamando pacientes, generando alertas, anotando en las historias clínicas determinadas cosas que hay que anotar, haciendo partes de baja, haciendo partes de alta, haciendo test de antígenos. Pues hombre, es una pena que lo estemos haciendo así. Creo, como ya os dije en el vídeo anterior y no voy a entrar ahora, que se podía haber hecho de otro modo, desde luego, se podía hacer. Por otra parte, los hospitales, como también os pronostiqué y no me equivoqué, ya estamos con el llenito de las UCIs, que nunca iba a llegar, y resulta que hemos visto que muchas UCIs han tenido que ampliar digamos su área a costa de cerrar otros servicios y de que otros profesionales que en principio no se dedican a tareas de UCI pues se impliquen y apoyen a los compañeros de UCI, también porque realmente hay mucho personal sanitario infectado, no tenemos que olvidarlo. Entonces todo esto hace que el sistema esté trabajando a medio gas. Ya se están posponiendo muchas intervenciones quirúrgicas, se están demorando, la lista de espera va aumentando y los profesionales, pues realmente muchos estamos bastante saturados y bastante hartos de una ola tras otra y que realmente no haya unas pautas claras de actuación, ¿vale? Así que no cabe duda que esto además nos va a traer malas consecuencias a nivel económico, trae malas consecuencias para aquel que está hospitalizado y no puede recibir visitas por el protocolo COVID, para los que están en residencias de ancianos, que también, por cierto, están cayendo muchas, nos estamos infectando, porque no quiero entrar tampoco al trapo en este vídeo, pero realmente tanto centros escolares como residencias de ancianos
ahora mismo están a la deriva, o sea, están totalmente olvidados y abandonados por el sistema. Sálvese quien pueda. Eso sí, nos reportáis todos los casos positivos que tengáis, no sé para qué, porque nadie hace nada que realmente sirva para algo ni para ayudar. Es una pena, se está dejando que las personas pues se contagien, y por desgracia nos hemos contagiado, o se han contagiado muchos a la vez, ¿no? Hay muchas personas que, sabiéndose enfermos, no lo declaran por motivos sobre todo económicos, laborales, etcétera, como os decía antes, empresarios. Algunos pues realmente son una escopeta cargada, o sea, personas que dirigen centros de mayores, por ejemplo, y que no lo quieren declarar y que contagian alegremente. Personas que han estado en contacto con personas COVID positivas hace muchos días, cuando en teoría no podían infectarse. Yo eso estoy viendo, que se contagian. Personas que después de un contacto estrecho, 8, 9 días, 10 días después, positiviza y te jura y te perjura que no ha estado con nadie, salvando que es verdad que mentimos mucho o se miente mucho en general, que es otro de los grandes problemas. Pero me da la impresión de que cada persona incuba a su manera, y hay personas que están incubando muchos más días de lo que se nos dice, con lo cual positivizan mucho después de lo que nos figuramos, y por lo tanto nos pilla de sorpresa. Igual que veo esto con la incubación, también veo que esta disminución del tiempo de aislamiento a 7 días, acordaos que estuvimos en 14, luego se bajó a 10 y ahora a 7, y ya se está debatiendo si 5. Bueno, pues yo lo que veo es que 7 días son pocos. Vamos, os lo digo con total convicción. Por lo menos con esta variante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos alguna prueba diagnóstica a determinadas personas, que no se hace habitualmente, pero hay personas a las que sí que hay que hacérselo, y resulta que te aparece positivo a los 8 días, te aparece positivo a los 9, en test de antígenos te aparece positivo a los 10, a los 12 le haces una PCR y te da positivo, y yo tengo personas que llevan positivas desde el 31 de diciembre, ayer, por ejemplo, recuerdo el caso de 3 personas positivas el 31 de diciembre, y obtuvieron PCR positiva, ¿vale? 20 y tantos días después. Es bastante llamativo. Realmente sabemos poco, o queremos saber poco de todo esto, pero como he dicho tantas veces, si el objetivo es que no nos contagiemos, lo estamos haciendo de puta pena. ¿Qué más cosas? Me sorprende muchísimo que haya muchos pacientes que sigan preguntando, pero bueno, por aquí hay casos, y te miran con extrañeza. Coño, pues a ti qué te parece, pero si es que tenemos una tasa de incidencia acumulada a los 14 días, que ya lo he dicho, hemos llegado a 10.000 por 100.000 habitantes reales, ¿vale? En las noticias veréis como mucho en algunos sitios 5.000, 5.000 y pico. Hemos llegado a 10.000 por 100.000. Lo que pasa es que depende mucho del número de test que se haga en cada territorio. Los territorios que hacen más test tienen más positivos, porque hay más gente infectada, y muchos de ellos son asintomáticos, y los que hacen menos, pues tienen menos. 10.000 por 100.000 habitantes, que es lo que yo estimo, significa que 1 de cada 10 ha o hemos estado infectados. Eso es una verdadera barbaridad. Entonces, bueno, me sigue sorprendiendo eso, que la gente se extrañe y que te diga, pero por aquí hay casos. Hombre, sí, o que te vayan a urgencias para que le veas la garganta, o para que les vea al médico porque tiene catarro, y no se les haya ocurrido pensar que tenga coronavirus. Y les preguntes, hombre, ¿te has hecho un test? No, hombre, pero esto es un catarro, es como todos los años. Bueno, usted espere, le vamos a hacer un test de antígenos, le hacemos el test de antígenos y da positivo, y se extrañan muchísimo que, hombre, que cómo puede ser. Bueno, pues lo primero que hay que descartar es que sea coronavirus. Lo he dicho 100.000 veces, con la que está cayendo, descartad primero que sea coronavirus, ¿vale? Cualquier síntoma, mocos, síntoma de coronavirus, y sobre todo con variante Omicron, os voy a decir, mocos, dolor de garganta, muy típico, con la variante Omicron, febrícula, o sea, unas décimas de fiebre, malestar general. Y luego hay otras cosas que vemos menos con esta variante, pero que también vemos. Por ejemplo, vemos dolor de cabeza. Hay bastantes casos con dolor de cabeza. Vemos menos
Es verdad, pérdida de olfato y pérdida de gusto. También se da, pero menos. Fiebre elevada vemos mucho menos, también por la protección inmunitaria que tenemos. Pero, por favor, si tienes un cuadro catarral, un cuadro gripal, dolor de garganta, piensa primero que puede ser coronavirus y no estés jodiendo al prójimo contagiando. Bueno, yo creo que esto es lo básico que os quería decir. Creo que efectivamente va a ser una ola larga y os deseo salud. Con esto me despido, que ya es bastante. Acordaos, mi correo electrónico, laotraenfermería@gmail.com. Mandadme vuestras cositas, porfa, que me encanta contestaros. Un abrazo, gracias.